Como hemos visto en los dos videos anteriores, no hay duda que cuando como investigadores o inquietos buscadores decidimos traducir la palabra Elohim como plural, esto hace reformular la historia de los comienzos de la humanidad. ¿Por qué la traducción de la palabra Elohim se hace tan controvertida? ¿Por qué a lo largo de tantos siglos los traductores se han encaprichado en traducirla como Dios? Cuando traducimos la palabra Elohim en plural, ¿cuál es la sorprendente verdad que se revela y se encuentra ahí, escondida a simple vista en las páginas del Génesis? Cuando la palabra Elohim la traducimos como plural, esto nos muestra también seres en plural, intervenciones en la evolución del ser humano como especie en plural, y agendas no muy positivas para la raza humana también en plural. Los Elohim en plural, o sea, los poderosos, eran parte del mundo de Abraham y Sara, los patriarcas y progenitores de la tradición hebrea. En el Génesis, capítulo 12, se menciona que Elohim le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te daré. El texto en hebreo dice: los Elohim me dijeron, o sea, un sustantivo plural, Elohim, y me lo dijeron, verbo en plural. Como mencionamos en el video anterior, el documento bíblico menciona dos palabras para Dios. Una es Elohim y la otra es Yahweh. Ya sabemos que Elohim no significa Dios, sino los poderosos, y Yahweh o el tetragramatón son las 4 letras dadas a Moisés en el monte Sinaí. Y como lo mencionamos en el video, el verdadero origen e identidad de Caín, ese nombre no debería aparecer hasta después de Éxodo 3:15, pero en las malas traducciones que tenemos hoy en día aparece desde el capítulo 2 del Génesis. Estos seres, en plural, eran parte del mundo de Abraham y Sara y aparecen más adelante en la historia bíblica. Y aunque han habido generaciones de traductores que han traducido la palabra Elohim como Dios, Abraham, el patriarca de la tradición hebrea, estaba muy familiarizado con estos Elohim, pero no como un personaje único o en singular, sino como seres plurales o que eran varios. Podemos ver un ejemplo muy claro para que puedan comprender mejor lo que les quiero decir. Y se encuentra en Génesis capítulo 18, y dice lo siguiente: después le apareció Jehová o Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Como podemos notar, en este fragmento la traducción dice que se le aparece Jehová o Yahweh, o sea, un Elohim, pero lo curioso está en que cuando Abraham levanta su mirada, ve a 3 individuos, no ve a uno, sino que a 3, lo que nos dice que algo en la traducción anda mal. Si tomamos la palabra Elohim, el significado de su raíz significa los poderosos. Ahora bien, algunos eruditos han argumentado que esta palabra significa los poderes de Dios y que es por eso que está en plural. Pero ese argumento tampoco encaja. ¿Por qué? Porque hay otras pluralizaciones dentro del idioma hebreo que funcionan de la misma manera. Por ejemplo, querub es una palabra singular y su plural es querubín. Querub se utiliza para mencionar a uno y querubín para mencionar a muchos. Lo mismo la palabra malak, la cual es traducida como ángel. Esta se utiliza cuando se refiere a uno solo y malakim cuando se habla de muchos. La terminación im en hebreo es como en español las palabras terminadas en s. ¿Qué nos dice esto? Que muchos querubines no son las cualidades de un solo querub, ni que muchos malakim son las cualidades de un malak. Cuando los traductores nos quieren empujar a la fuerza de que la palabra Elohim significan los poderes de Dios, lo que no están tomando en cuenta es que estos supuestos poderes entran en conflicto entre ellos mismos, y entonces vemos a la raza humana siendo víctimas de sus agendas, ya que los poderes están todo el tiempo en conflictos y guerras. Así que no, Elohim no son los poderes de la divinidad. Aquí se está hablando de una población extraterrestre que llegó como una fuerza colonizadora al planeta Tierra. Y nuestros ancestros inocentemente quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando estos extraños fueron a la guerra por el proyecto de la Tierra. Hay antiguas mitologías nórdicas
que hablan de peleas entre seres avanzados que entran en conflictos entre sí por el control de la raza humana. Estas historias se pueden encontrar repetidamente en todo el mundo. Los antiguos Vedas de la India y las historias del Mahabharata. Estas hablan de reyes que se enfrentan entre sí luchando con tecnología avanzada por la hegemonía del proyecto de la Tierra. Las mitologías griegas hablan de seres avanzados que viven en algún lugar de alguna manera inaccesible para la raza humana, allá en el Monte Olimpo. Ellos también luchan entre sí por sus cuestiones de cómo manejar a los seres humanos. Pero hay un texto muy curioso en un libro apócrifo llamado Segunda de Macabeos, capítulo 5, versículos del 2 al 3, y dicen lo siguiente. Entonces, durante casi 40 días, aparecieron en toda la ciudad jinetes con armadura de oro, armados y organizados en escuadrones, que corrían por el aire con las espadas desenvainadas, compañías de caballería en orden de batalla, con ataques y asaltos de una y de otra parte, con agitar de escudos y con lanzas innumerables, tiros de flechas, relampaguear de armaduras de oro y corazas de todo tipo. Claramente nos están hablando de una guerra de naves en el espacio aéreo de Jerusalén allá por el 250 a.C. aproximadamente. Estas historias de guerras entre los poderosos están ahí en el Génesis también. Podemos encontrar una recopilación completa de estas historias en las páginas de las escrituras hebreas, y entre estas historias hay una que hacen referencia al concilio de los cielos, también conocido como el concilio divino o el concilio celestial. Pero el comportamiento de los miembros del concilio no era tan divino ni tan celestial. Realmente van a la guerra unos con otros y están en constante conflicto unos con otros por razones sobre cómo la raza humana debe ser desarrollada, pastoreada, protegida, etc. Por lo que estos miembros del concilio no son avatares de un Dios santo y amoroso, son diferentes bandos extraterrestres que compiten entre sí por las apuestas de ver cuál bando se queda con el control de nuestro planeta. En los libros Escapando del Edén y en Las cicatrices del Edén, el escritor Paul Wallis argumenta que cuando se habla de los Elohim se está haciendo referencia a los miembros de este antiguo Consejo del Cielo, del que nuestros antepasados sabían y del que estaban al tanto. En el Salmos 82.1, uno de los profetas hebreos fue capaz de ver lo que estaba pasando en ese consejo, y el texto dice lo siguiente: Dios, o Elohim, está en la reunión de los dioses, o de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. Si volvemos a las historias de los comienzos, en Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 11, encontraremos historias que revelan una serie de intervenciones extraterrestres, incursiones, llegadas y una serie de diferentes agendas que chocan entre sí. Por lo que en la primera agenda la encontramos en Génesis 1, en las dos primeras oraciones, y ciertamente parece ser una benevolente, porque allí lo que se narra es la llegada de extraterrestres visitantes que aparentemente están ayudando a recuperar al planeta Tierra, después de un cataclismo que ha dejado al planeta devastado y en su mayor parte inundado, por lo que es una intervención benévola para rehabilitar la vida en la Tierra. Y esa es una historia que se puede encontrar reflejada en narraciones y mitologías ancestrales, en culturas de todo el mundo, y los detalles que se correlacionan son muy interesantes. Ahora bien, vamos al Génesis 3. Aquí tenemos dos agendas para los humanos en conflicto entre sí. Parafraseando, una de estas agendas dice: mejoremos a los seres humanos para que sean más como nosotros. Y la otra dice: no queremos que sean demasiado parecidos a nosotros. Así que una facción quiere que los humanos sean más conscientes, más inteligentes, para una mejor experiencia humana, pero la otra facción quiere que los humanos nos mantengamos embrutecidos. No quieren ni siquiera que sepamos que estamos desnudos. Eso si lo leemos literalmente. Nos quieren a un nivel animal. Y comienza el conflicto, y en realidad es la subordinación la que sale adelante y realiza la modificación genética. Para más información sobre este tema, puedes ir a la lista de reproducción del canal, y en la sección El Túnel encontrarás programas como Los otros humanos antes del Adán bíblico, Adán, creación divina o manipulación genética, y las consecuencias de la manipulación genética. Ahora bien, todos estos temas también los encontramos en las historias sumerias, y cuando nosotros como lectores decidamos tomar la palabra Elohim y traducirla como plural, lo que sucederá en ese momento es que te darás cuenta que, por supuesto, sí,
Definitivamente son las historias de Enki y Enlil y la otra gente del cielo de las narrativas mesopotámicas. Ahora vayamos al Génesis 6. Aquí se encuentra una historia que se repite en las culturas de todo el mundo. Podemos encontrarlas en África, el Caribe, Filipinas, la India, en los países nórdicos y en los países de las regiones celtas, Escocia, Gales, Irlanda, en fin. Todos tienen versiones de esta historia y es una historia de hibridación de nuestros ancestros. Lo que sucede es que la forma en que lo relata el Génesis es muy interesante. En Génesis 6, al leerlo, nos damos cuenta de que hay una segunda ola de llegadas extraterrestres que parecen recordar nuestros ancestros, y estos los llaman los Ben Elohim, o como en el documento bíblico traduce, como los hijos de Dios. Estos son como los poderosos, una segunda llegada de poderosos, pero estos están aquí por otra razón. Encontraron a la raza humana muy atractiva y quisieron ser más como nosotros, por lo que tomaron hembras humanas con el propósito de mejorar su propio patrimonio genético. Esta es una historia muy interesante que surge de la nada. El escritor del Génesis 6 da por hecho de que todos ya conocemos la historia de algún otro lugar, ya que puedes ir a cualquier parte del planeta y escuchar versiones ancestrales de esta historia. El diluvio en Génesis 6 es una narración que se repite en todo el mundo y surge como una respuesta a esa hibridación que ha alterado el delicado equilibrio entre la población extraterrestre involucrada en lo que está pasando en el planeta Tierra. Estos discuten sobre cuántos humanos podrían haber en el planeta, cuánto tiempo deberían vivir, y luego está ese genocidio que es ejecutado. Si continuamos leyendo, nos encontramos con Génesis 11. Aquí hay una visita al planeta Tierra por otras de esas fuerzas extraterrestres. La forma de traducir este texto bíblico es como una historia de Yahweh, que es el supuesto nombre santo de Dios dado a Moisés, allá en la montaña. Solo que hay un problema. Esta es una historia de eras, mucho más antes de los tiempos de Moisés. Pero hay pistas de que estaban leyendo una historia de los Elohim. ¿Por qué decimos esto? Porque las pluralizaciones están presentes en la narración. Estos seres vienen y están tan horrorizados de encontrar una raza humana con tecnología, y lo que hacen es prácticamente destruir a nuestros ancestros, hasta dejarlos en la edad de piedra, donde toda la tecnología se perdió y nuestros ancestros incluso tuvieron que volver a desarrollar el poder del habla por causa de esta interferencia neurológica tan profunda en nuestros antepasados. A la verdad, es absolutamente horrible. La traducción bíblica actual dice que fue Yahweh quien lo hizo, pero si profundizas un poco más te das cuenta de que estas fueron acciones de los Elohim. ¿Qué estaban haciendo esas antiguas presencias extraterrestres aquí en el planeta? ¿Cuáles podrían ser las motivaciones detrás de su presencia aquí? ¿Cuáles fueron las agendas que los llevaron al conflicto y a la guerra? Si aún no te has dado cuenta, estamos hablando de un concilio o una federación que está debatiendo y discutiendo sobre ir a la guerra. Entonces, si traducimos todo esto como las acciones de Dios, porque según los traductores religiosos, Elohim es igual a Dios, bueno, ahora ya tienes la respuesta a esas preguntas de la bipolaridad del Dios de la Biblia. De repente tienes un Dios con una doble mentalidad, que discute consigo mismo, va a la guerra contra sí mismo, y lo hace tan violentamente que la raza humana casi es aniquilada en este proceso. Ahora, piensa en los conflictos que tenían estos seres sobre cuán inteligentes deberíamos ser los humanos. La historia de la inundación en la que un grupo demográfico quiere matarlos a todos y el otro quiere salvar a la humanidad. Estas son agendas en conflicto. No son los pensamientos contradictorios de una deidad. Son las historias de antiguos conflictos que nuestros ancestros han recordado de diferentes maneras, usando diferentes imágenes y diferentes metáforas, pero dejando muy claro que están haciendo alusión al mismo recuerdo. Y este recuerdo es sobre la historia de una presencia extraterrestre en el planeta Tierra. En el año 2020, Haim Eshed, el ex jefe de la Agencia de Seguridad Espacial de Israel, dio una sesión informativa en la que se refirió a una federación intergaláctica, un consejo de presencias extraterrestres con una participación en el planeta Tierra,
pero que desea que su presencia se mantenga en secreto. Veamos lo que dijo en esta sesión. Entre otras cosas dijo: los extraterrestres son reales. Donald Trump lo sabe y no solo eso, tiene un pacto con una federación intergaláctica para mantenerlo en secreto. Puede sonar delirante, pero así lo aseguró el ex jefe de la seguridad espacial de Israel, Haim Eshed, en una entrevista en hebreo con el respetado periódico israelí Yediot Aharonot, que por su impacto fue reproducida en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC. Eshed, de 81 años, estuvo 3 décadas al frente de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel. Es un profesor respetado en su país y un general retirado. Los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí. La humanidad aún no está lista, dijo en la entrevista. El profesor Eshed, que dirigió además el proyecto de lanzamiento del satélite Ophek, es un entusiasta de los seres de otro planeta, los cuales, afirma, están entre nosotros desde hace mucho, pero mucho tiempo. Haim Eshed es uno de los últimos de una lista de altos funcionarios que en el 2020 han hecho este tipo de comentarios. Chris Mellon, el ex asistente y secretario de defensa de los presidentes Clinton y George W. Bush, junto con el físico Eric Davis, han dado conferencias informativas sobre la tecnología extraterrestre, sobre materiales de vehículos de otro mundo que no son fabricados en esta tierra. Ese es otro reconocimiento de una presencia extraterrestre alrededor del planeta Tierra, un consejo de una población extraterrestre, y esto está muy en sintonía con lo que hemos escuchado a lo largo de las décadas de Ed Mitchell, el exsexto hombre en supuestamente caminar sobre la luna. Desde los años de 1970 hasta su muerte en el 2016, fue un defensor constante de que Estados Unidos desclasificara sus archivos sobre los ovnis para que la raza humana pueda tomar su lugar como parte de una comunidad de especies que viajan por el espacio. Y esa era su esperanza para la humanidad. Todo lo que había descubierto ahora, y teniendo en cuenta que Ed Mitchell y todos los involucrados en los programas de Mercurio y Apolo habrían estado comprometidos por capas y capas de leyes de secretos oficiales, ya con el hecho de que él dijera eso públicamente tantas veces parece muy significativo ahora que estamos escuchando a Alan Sweet, el ex jefe del Servicio de Inteligencia francesa, del físico Eric Davis, de Chris Mellon, de Luis Elizondo, quien dirigió la unidad del Pentágono para investigar los fenómenos o enfrentamientos y accidentes de ovnis. Y ahora que hemos escuchado de Haim Eshed, ex jefe del Programa de Seguridad Espacial de Israel. Entonces, una imagen obligatoria debe dar a luz con lo que nuestros antepasados dijeron sobre el concilio del cielo. Es muy interesante tocar el tema sobre el que estos Elohim, o sea, estos poderosos, entraron en conflicto. Tienen una discusión en Génesis 3 sobre cuán inteligentes deberían ser los seres humanos, qué tan informados deberíamos estar, qué acceso debían tener a los alimentos y al agua y al acceso a los medicamentos. Todo esto es parte de la historia. Y luego en Génesis 11 es cuando encontramos una historia sobre si los seres humanos se les debe permitir algún nivel de tecnología y avances. También sobre cuánto tiempo deben vivir, de cuánto sería el límite de humanos que debería tener el planeta antes de actuar. Si lo analizas bien, estos son los motivos de todas las peleas que se tienen. Lo que es interesante acerca de estos temas es porque son muy del siglo XXI y cualquiera que lea estos textos podría preguntarse si estas historias son historias sobre nuestro pasado o sobre nuestro presente. Porque incluso hoy en día la gente debate sobre la población humana, sobre cuál es la mejor población o la más sostenible para el planeta Tierra y sobre qué medidas deberíamos tomar si pensamos que hay demasiados seres humanos. Tenemos grandes debates sobre el acceso a los alimentos. Sí, son muy actuales el tema sobre el acceso a los alimentos y al agua en el siglo XXI. Hay conflictos entre las petroquímicas sobre la agricultura a gran escala, donde los alimentos están patentados y por lo tanto el acceso a los alimentos se convierte en un dilema que compite con la agricultura rotativa de combinación orgánica tradicional, que ha sido la forma en que lo hemos hecho a lo largo de los siglos y los siglos, lo cual es más empoderado a nivel de base, si podemos decirlo de esa manera.
O también sobre el acceso a los medicamentos. Nuevamente, hay un conflicto entre el enfoque farmacéutico industrial con un control de patentes, las cuales limitan el acceso a las medicinas que salvan vidas, o entre el enfoque más tradicional y el enfoque de mercado abierto. Entran en conflicto entre sí y el acceso al agua potable es un gran problema en el siglo XXI. La pregunta es un derecho para las poblaciones humanas o es un derecho para las grandes corporaciones? Y esto es una lucha muy real en la actualidad. La historia sobre la inteligencia humana, qué tan inteligentes deberían ser los seres humanos, también es muy actual. En este último año, aquí, en los Estados Unidos, hemos tenido algunos cambios legislativos que tienen que ver con diseñar nuestro sistema educativo para producir seres adoctrinados a una ideología no solo política, sino también de género. Esto realmente hace eco de parte del lenguaje que encontramos en nuestras historias antiguas. Según Wallis, el Popol Vuh, en particular, expresa la narrativa maya de los comienzos. Nos habla de seres avanzados llegando a un planeta Tierra inundado y que se dispusieron a terraformar y a convertir a nuestros ancestros en una fuerza de trabajo útil. Quetzalcóatl, también conocido como Kukulcán o Cucumast, era al parecer el ingeniero genético jefe. Produjo un ser más avanzado que nosotros y que, en palabras del propio Wallis, podrían llamarlo como Homo sapiens Quetzalcoatlus, el cual somos nosotros, los humanos actuales, más un poquito de cognición, más un poco de visión remota, por lo que sus habilidades cognitivas eran un poco más desarrolladas que las nuestras. Y lamentablemente, Quetzalcóatl y los otros poderosos debaten y dicen que los humanos son demasiado difíciles de manejar, que son demasiado inteligentes y que pueden atontarlos. Entonces, según narra el escritor del libro, el experimento final consiste en que Quetzalcóatl produce un vapor que cuando se rocía sobre las poblaciones humanas daña sus conexiones neurológicas para que su campo perceptivo se reduzca a solamente los 5 sentidos y adiós a la visión remota, adiós a la precognición y que simplemente puedan ver lo que les rodea. Ahora podrán ser controlados y manejados. Ahora bien, esta es otra historia que cuando la escuchas te detienes y piensas por un minuto. ¿Un vapor se roció sobre las poblaciones humanas para atontarlas? ¿Estamos hablando del pasado o del presente? Porque en la actualidad muchas personas están preocupadas sobre lo que se está rociando en nuestra atmósfera, porque encontramos metales en nuestros suelos, en nuestros océanos, en nuestros suministros de alimentos. ¿Y es eso bueno para nosotros? A principios de la década de los 70 se hicieron estudios que sugieren que lo que estábamos expulsando a nuestra atmósfera desde nuestros vehículos en la carretera estaban dañando neurológicamente a nuestros niños. Niños que vivían en áreas altamente contaminadas y que iban a la escuela, y que estas escuelas también estaban rodeadas de tráfico y atascos. Y estos niños en ocasiones resultaron ser mucho más agresivos y menos inteligentes que otros que vivían en áreas lejanas de la ciudad. Y todo debido al plomo en el combustible que usábamos. Estas investigaciones al final produjeron un buen resultado, debido al cual ahora estamos conduciendo vehículos eléctricos, híbridos o que usan combustible sin plomo, y es porque en principio no queríamos dañar el cerebro de nuestros hijos. Así que ahora la pregunta que debemos respondernos es la siguiente: ¿esta historia de un vapor que causa daño cerebral es contemporánea? La respuesta es no, es antigua, solo que se está repitiendo. En la antigua Roma usaron agua que llegaba a la ciudad a través de unas tuberías revestidas de plomo, y en la década de 1800 los investigadores comenzaron a sugerir que esto podría haber tenido un efecto en el comportamiento de los antiguos romanos, haciéndolos menos inteligentes y más agresivos, debido, una vez más, al envenenamiento por plomo. Ahora, incluso aquellos que quieran desacreditar esta historia y que no crean que esto fue un factor importante, bueno, ahora deben reconocer que el nivel de plomo en el agua romana era 100 veces mayor que el nivel de plomo en las aguas de manantial y de los distritos circundantes. Por lo que estas preocupaciones sobre lo que se está liberando actualmente en nuestro entorno son muy relevantes hoy, y también lo fueron hace miles de años cuando nuestros ancestros escribieron estas historias sobre el vapor y sobre Quetzalcóatl y su agenda para la humanidad. ¿Qué es una mitología? Wallis, en su libro Escapando del Edén, hace varias preguntas con respecto a qué es la mitología. Algunas de estas son: ¿es un vehículo de la memoria antigua? ¿O es una metáfora para transmitir enseñanzas morales o ideales filosóficos? Su respuesta es la siguiente: cuando ves
algunas de las extraordinarias correlaciones entre las narrativas ancestrales de culturas ancestrales que aparentemente no tenían contacto entre sí. Para mí, dice Wallis, fueron esas superposiciones las que primero llamaron mi atención y me hicieron darme cuenta de que he estado leyendo mal algunas de esas historias. Algunas personas las leen de manera fundamentalista, cada detalle, cada palabra, y según él, exactamente eso es lo que sucedió, palabra por palabra. Hay otros que intentan buscar una moraleja en la historia, pero el autor cierra diciendo, realmente no puedes leer las historias del Génesis de esa manera. La moraleja que surgiría de ellas sería ridícula, pero cuando vi las correlaciones comencé a darme cuenta de que estas llevan memoria y a veces lo que se nos trae es una memoria visual y diferentes culturas tienen diferentes lenguajes y diferentes metáforas, diferentes imágenes, pero están reportando la misma memoria visual de lo que sucedió a nuestros ancestros hace mucho tiempo. Y entonces es muy posible que estas historias hayan sido seleccionadas no solo para contarnos sobre el pasado, sino también para brindar una cuadrícula para comprender por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen hoy. Nuestras mitologías mundiales existen para recordar algo que aprendimos o conocimos. ¿Una imagen de esperanza o son un consejo desesperado? ¿Las narraciones extraterrestres sugieren a la humanidad como una especie noble y soberana o como una especie diseñada para ser esclava de una presencia extraterrestre? Realmente debemos encontrar la idea de un consejo con al menos algunas presencias algo tranquilizadoras, porque las historias antiguas nos dicen que entre ese espectro de agendas deben haber algunas agendas que son muy prohumanas. Creo que hay algunos grupos demográficos que están aquí porque les importa el Homo sapiens, les importa los seres humanos. Han dejado sus mensajes para la restauración de la raza humana y su presencia en el consejo es estabilizadora y tranquilizadora. Pero incluso aquellos que vinieron con agendas más egoístas, los que hicieron aparición en Génesis 6 para hibridar, señalan el hecho de que hay algo único y especial en nosotros los seres humanos. Y podemos preguntarnos si existe la posibilidad de hacer tratos con estas historias antiguas. Si podemos hacer tratos con lo que Haim Hachet está diciendo, que allá afuera hay una federación galáctica de la que potencialmente podemos estar separados. Entonces, podremos comenzar a ver de que la raza humana es algo muy especial en el cosmos. Algunos de ellos están aquí gracias a nosotros. Y preguntémonos si podríamos vernos a nosotros mismos bajo una luz diferente. Es posible que nuestra combinación única de terrestre emocional y conciencia superior haya producido una especie con una capacidad única para el amor, la compasión, la creatividad y la armonía. No debería ser difícil creer que posiblemente estén algunos aquí, porque los seres humanos somos únicos y especiales por esas razones. Y si ese es el caso, y podemos tomar nuestro lugar en una federación galáctica, entonces podríamos vernos a nosotros mismos como especies bajo una luz diferente y comprender quiénes somos, de dónde venimos y nuestro gran potencial como seres humanos. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si les gustó este video, dale like, y si aún no te has suscrito, hazlo, y también dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.